Soy Jorge Cuadros, director del laboratorio de FIS Madrid, doctor en biología y máster en hipnosis clínica. Bienvenidos al canal FIS Madrid Hipnosis, el podcast sobre hipnología de FIS Madrid. Hoy quiero hablarte de un tema que está muy relacionado con el proceso hipnótico y es la formación de falsos recuerdos en hipnosis. Si has tenido alguna relación con este tema, si has escuchado hablar alguna vez de la hipnosis, probablemente haya salido esta característica del proceso hipnótico, que es la posibilidad de que se formen falsos recuerdos. Es verdad, ocurre. Y es una preocupación, inclusive para algunos expertos. He hablado con psicólogos expertos en hipnosis y a algunos de ellos les preocupa mucho este hecho, esta realidad, la posibilidad de que durante una hipnosis se formen falsos recuerdos en la persona hipnotizada. Es decir, por ejemplo, si un terapeuta utiliza la hipnosis para hacer una regresión en edad, es decir, si queremos averiguar, por ejemplo, algún problema que el paciente ha tenido durante su infancia, es posible hacer una regresión hipnótica en edad y se puede pedir a la persona hipnotizada que vuelva a sus 7 años, 6 años, 5 años, dependiendo del momento en el que se busque el origen del problema. Y entonces va a ocurrir que la persona hipnotizada, cuando vuelva a esos 7, 6, 5 años, va a recordar cosas, va a recordar acontecimientos que va a contar, va a verbalizar. Y esos hechos, entre comillas, que el paciente ha recordado, podría fácilmente, sobre todo si trabajara con un terapeuta novato, fácilmente podría llegar a la conclusión de que esos recuerdos que ha recuperado en hipnosis son ciertos, que han ocurrido realmente. Y no es así. En hipnosis, efectivamente, es posible que un paciente en una regresión hipnótica en edad puede evocar un hecho, reconstruirlo y de esa manera generar un recuerdo de un hecho que nunca ha ocurrido. Esto parece complicado, pero no lo es en absoluto. En otro programa os prometo desarrollar un poco más el tema de la formación de memorias, de la formación de recuerdos, que es un tema tremendamente interesante, pero en este caso simplemente decirte que la formación de recuerdos falsos no es una característica única de la hipnosis. Lo estamos haciendo permanentemente. Permanentemente estamos reconstruyendo nuestros recuerdos, modificándolos, y al modificarlos los volvemos a almacenar en nuestra memoria como si fueran ciertos. Y cada vez que evocamos un recuerdo, lo reconstruimos, lo modificamos, por lo tanto, cuando creemos que recordamos un hecho, estamos hablando de en vigilia, no estamos hablando de hipnosis ahora, sino en general. Cada vez que evocamos un recuerdo y creemos que estamos recordando el hecho tal como ocurrió, no lo estamos haciendo. Cuando evocamos un hecho, estamos recordando la última vez que recuperamos ese recuerdo. Parece complicado, pero en el fondo no lo es. Y en el tema de la hipnosis es tan sencillo como que el terapeuta experto que conoce este hecho de la posibilidad de formación de falsos recuerdos, pues simplemente tiene que informar al paciente de que esa posibilidad existe. El terapeuta tiene que informar al paciente de que aquello que recuerde en una regresión hipnótica en edad son hechos que no tienen que haber ocurrido realmente, que podría ser simplemente esa fabulación, esa generación de falsos recuerdos que podría tener perfectamente relación con el problema del paciente, con el síntoma del paciente. Por ese motivo, el terapeuta experto lo que tiene que hacer es trabajar
con esos recuerdos evocados por el paciente, aunque sean falsos. No tiene importancia. Si el paciente tiene almacenado un recuerdo falso, es su recuerdo, aunque no haya ocurrido. Y el terapeuta puede trabajar con él. Evidentemente, el terapeuta tiene muy claro que ese hecho recordado, evocado por el paciente, no tendría por qué haber ocurrido realmente. El paciente debe estar informado de ese hecho para que no lo lleve a confusión, pero que a partir de ese momento el terapeuta puede trabajar con toda esa información recuperada, sea real o fabulada, y trabajar con ellas para el beneficio del paciente. No es nada complicado, no es nada peligroso si el terapeuta es experto y el paciente tiene la información adecuada, con lo cual realmente pues el peligro no existe. Y de hecho, os puedo decir que la terapia de regresión hipnótica en edad, estamos hablando de regresión a la juventud, a la niñez, ¿eh? No estamos hablando en ningún caso de regresiones a vidas pasadas o al útero materno. Esos son temas que podríamos abordar, pero que escapan absolutamente a lo que es la hipnosis terapéutica. En la hipnosis terapéutica, la técnica de la regresión en edad a la juventud o a la infancia es una técnica muy potente y que en manos de un profesional experto en hipnosis, estamos hablando de un psicólogo, un médico experto en hipnosis, puede ayudar mucho a un paciente con algún síntoma, con alguna patología. Pues muchas gracias por tu atención y te recuerdo que puedes visitar nuestra página web fismadrid.es y ponerte en contacto conmigo a través de Twitter, @cuadrosjorge, si así lo deseas. Un saludo cordial.